El nuevo contrato psicológico, como han cambiado las expectativas de los empleados respecto a la lealtad, la estabilidad y el propósito final de la compañía y del colaborador. El fin de un pacto silencioso. Durante gran parte del siglo XX existió un pacto no escrito entre empresas y empleados. A ese acuerdo invisible se le llamó contrato psicológico, la creencia compartida de que si un trabajador mostraba lealtad, compromiso y sacrificio, la organización le correspondería con estabilidad, crecimiento y, en muchos casos, una carrera de por vida. Ese contrato, sin embargo, está roto. Hoy las expectativas han cambiado de forma radical. Las nuevas generaciones de profesionales ya no se sienten obligadas a permanecer décadas en una sola empresa, ni consideran la estabilidad un fin en sí mismo. Hablan de flexibilidad, de balance vida-trabajo, de propósito y de desarrollo continuo. Y lo hacen en un contexto marcado por la automatización, el trabajo remoto, la precarización en algunos sectores y, al mismo tiempo, la guerra por el talento en otros. Estamos, pues, frente a un nuevo contrato psicológico, más complejo, más volátil y profundamente humano. El contrato psicológico, un acuerdo invisible que regía el trabajo. El término fue introducido en la década de 1960 por el psicólogo organizacional Chris Argyros y posteriormente desarrollado por Denise Rousseau. A diferencia de un contrato legal, el contrato psicológico se basa en expectativas, creencias y percepciones mutuas, lo que el trabajador cree que recibirá a cambio de su esfuerzo y lo que la empresa espera de él. Durante buena parte del siglo pasado, estas expectativas eran claras. Del empleado, lealtad, permanencia, dedicación, disponibilidad casi absoluta. De la empresa, estabilidad laboral, beneficios a largo plazo, reconocimiento y seguridad económica. Este modelo fue dominante en la era industrial, cuando las empresas podían ofrecer empleo estable y los trabajadores buscaban un horizonte predecible para su vida. El empleo era visto como un proyecto vital y no solo como un medio de subsistencia. Pero la globalización, las crisis financieras, la digitalización y los cambios sociales alteraron las reglas del juego. El quiebre del pacto, de la estabilidad a la incertidumbre. A finales del siglo XX, varias olas de despidos masivos, desde la crisis del petróleo en los 70 hasta la crisis financiera de 2008, quebraron la confianza. Millones de trabajadores que habían dado décadas de lealtad se encontraron de la noche a la mañana sin empleo, sin pensión y sin perspectivas. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, desde 1991 la duración media del empleo en los países desarrollados ha caído un 25%. En Estados Unidos, la Bureau of Labor Statistics reporta que el promedio de permanencia en un empleo es hoy de 4.1 años. Muy lejos de las carreras de 20 o 30 años que solían ser comunes en la generación de los baby boomers. En América Latina, la informalidad laboral ronda el 48% según la OIT 2023. Eso significa que casi la mitad de los trabajadores no tiene contrato, ni estabilidad, ni beneficios. En Costa Rica, por ejemplo, la informalidad laboral se mantiene en un 36%, lo que impacta directamente en la percepción de que la empresa no garantiza seguridad a largo plazo. Este quiebre ha llevado a que el contrato psicológico se reconfigure. Si antes el trabajador pensaba en estabilidad, hoy piensa en movilidad. Si antes buscaba lealtad, hoy busca oportunidades de crecimiento. Y si antes estaba dispuesto a sacrificar vida personal, ahora exige equilibrio y bienestar. El propósito como nueva moneda de lealtad. Uno de los cambios más significativos en el nuevo contrato psicológico es el surgimiento del propósito como elemento central. Un estudio global de Deloitte 2022 reveló que el 61% de los millennials y el 69% de la generación Z consideran que trabajar para una empresa con un propósito claro y valores alineados con los suyos es más importante que recibir un salario elevado. Esto no significa que el dinero no importe.
La compensación sigue siendo crítica en un mundo con inflación y desigualdad. Sin embargo, los jóvenes profesionales no están dispuestos a vender su alma por un sueldo. Prefieren empleos que les permitan contribuir a causas sociales, ambientales o comunitarias, incluso si eso implica ganar un poco menos. El propósito organizacional, antes visto como un eslogan de marketing, hoy es una exigencia concreta. Empresas como Patagonia, Danone o Microsoft han hecho de la sostenibilidad y la responsabilidad social parte de su identidad. Y no lo hacen solo por reputación, saben que atraer y retener talento depende cada vez más de esta coherencia. Flexibilidad y autonomía, la nueva estabilidad. Otra expectativa que ha cambiado es la forma en que se entiende la estabilidad. Para las generaciones anteriores, significaba permanencia, un mismo empleador durante toda la vida. Para las nuevas generaciones, significa autonomía y capacidad de elegir. El auge del trabajo remoto durante la pandemia aceleró este cambio. Según datos de McKinsey 2023, el 87% de los empleados que tienen la posibilidad de trabajar a distancia lo hacen, al menos algunos días a la semana. Y un estudio de Gallup 2022 muestra que los trabajadores que gozan de flexibilidad son un 43% más productivos y reportan un 41% más de satisfacción laboral. La flexibilidad no se limita a la ubicación. También incluye horarios adaptables, la posibilidad de proyectos paralelos y la capacidad de decidir cómo se organiza el propio trabajo. Esto convierte la estabilidad en algo más subjetivo. No se trata de estar muchos años en un mismo lugar, sino de tener control sobre la propia carrera. Lealtad líquida, de la empresa a la profesión. La lealtad laboral también se ha transformado. Antes, un empleado podía sentirse orgulloso de decir, llevo 25 años en la misma compañía. Hoy, esa declaración se interpreta de forma ambivalente, para algunos significa estabilidad, para otros, falta de ambición o movilidad. La nueva lealtad ya no se dirige tanto a la empresa, sino a la profesión, la red de contactos y el desarrollo personal. El trabajador se mantiene fiel a su crecimiento, no necesariamente a un empleador. Las empresas se enfrentan a un talento que puede irse tan pronto como aparezca una oportunidad más atractiva. En Europa, un informe de la Comisión Europea 2023 reveló que el 32% de los jóvenes profesionales planea cambiar de empleo en los próximos 2 años, incluso sin tener uno asegurado. En Latinoamérica, la consultora PwC 2022 reportó que 4 de cada 10 trabajadores se irían de su empresa si encontraran un puesto con mayor propósito o mejores condiciones de flexibilidad. En Europa, un informe de la Comisión Europea 2023 reveló que el 32% de los jóvenes profesionales planea cambiar de empleo en los próximos 2 años, incluso sin tener uno asegurado. En Latinoamérica, la consultora PwC 2022 reportó que 4 de cada 10 trabajadores se irían de su empresa si encontraran un puesto con mayor propósito o mejores condiciones de flexibilidad. Bienestar emocional, la nueva línea roja. Un aspecto que se ha vuelto central en el nuevo contrato psicológico es el bienestar emocional. Las cifras son claras. La OMS estima que la depresión y la ansiedad cuestan a la economía global $1 billón al año en pérdida de productividad. Un estudio de Mercer 2023 indica que el 81% de los empleados considera el bienestar integral, mental, físico y financiero, como una de las prioridades principales para elegir un empleo. Esto explica por qué cada vez más empresas ofrecen programas de salud mental, mindfulness, coaching o días de descanso adicionales. Sin embargo, muchos trabajadores los ven como parches y la cultura laboral sigue siendo tóxica o excesivamente demandante. El nuevo contrato psicológico exige coherencia, no basta con ofrecer yoga en la oficina si el jefe envía correos a medianoche. El rol de la inteligencia artificial y la automatización. El avance de la inteligencia artificial añade otra capa de complejidad. Por un lado,
amenaza con desplazar empleos. Por otro, promete liberar tiempo para tareas creativas y de mayor valor. Según el World Economic Forum 2023, para 2027 se crearán 69 millones de nuevos empleos vinculados a la tecnología, pero se perderán 83 millones, lo que significa un saldo negativo de 14 millones. Los trabajadores lo saben y esperan que las empresas sean claras en cómo integrarán la IA en los procesos. El nuevo contrato psicológico implica transparencia. Los empleados quieren entender si la tecnología será usada para potenciar su desarrollo o para reemplazarlos. El reto para recursos humanos. Reconstruir confianza. En este escenario, el papel de recursos humanos se vuelve crucial. El área ya no puede limitarse a administrar planillas o resolver conflictos, debe convertirse en arquitecta del nuevo contrato psicológico. Eso implica 1. Comunicación transparente, explicar decisiones, estrategias y riesgos. 2. Escucha activa, comprender las expectativas individuales y colectivas. 3. Propuesta de valor clara, ¿qué ofrece la empresa más allá del salario? 4. Ética organizacional, coherencia entre lo que se predica y lo que se hace. Solo así se podrá reconstruir la confianza y crear relaciones laborales sostenibles en un entorno cambiante. Conclusión, un contrato en constante renegociación. El contrato psicológico ya no es un pacto tácito y estable, hoy es una negociación permanente. Cada trabajador evalúa constantemente si lo que recibe, en salario, propósito, flexibilidad y bienestar, está a la altura de lo que entrega. En un mundo donde las carreras lineales han muerto, la lealtad se ha vuelto líquida y el propósito es moneda de cambio, las organizaciones que triunfen serán aquellas que comprendan que el nuevo contrato no se firma una vez, se firma todos los días.